Presentémonos delante del Señor y postrémonos, hermanos, y esperando que Él llegue a nuestras vidas y toque. Si hay cojera en nosotros, si hay ceguera, que Él pueda darnos las puertas y el milagro para entrar a su presencia. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, mi Dios, que tú nos das de presentarnos delante de ti una vez más, Señor. Gracias, Señor, por abrir los cielos sobre nuestras vidas, Señor. Muchas veces vemos obstáculos donde no podemos caminar aún más, Señor. Oh, pero tu anhelo es pensamiento de bien. Tu anhelo es que corramos y que lleguemos a lo que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por tu plan perfecto. Ayúdanos a creer lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, para correr, para que cada uno de nosotros alcancemos tu plan perfecto, Señor, y maravilloso. Gracias, Señor, porque el lugar santísimo está disponible para aquel que se humilla, para aquel que te anhela, para aquel que te desea, para aquel que cree en el nombre poderoso del Señor, que puede atraernos y llevarnos al propósito que Él ha querido. Gracias te damos, amado Señor, por esta oportunidad, por encontrarnos contigo y atraernos, Señor, y que podamos tener oídos abiertos para lo que tú nos hables, para responder, Señor, para que nuestro fundamento, nuestra base, nuestro cimiento, que es oír y obedecer, que ese cimiento esté firme, Señor, teniendo fe en Dios, Señor, teniendo un arrepentimiento de nuestra actitud. Oh, prepara ese cimiento de nuestra fe, Señor, y alístanos, Señor, para este servicio. Gracias te damos, Señor, te lo suplicamos, Señor, encuéntranos. Oh, Rababashiala. Oh, Señor, háyanos. Pongámonos de pie. Que esta noche podamos presentarnos delante del Señor con un corazón agradecido, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre, cantad a Dios, alabanzas a su nombre, cantad a su nombre, Jehová, exaltad a su misericordia diario cantaré. Te daré mi alabanza con gozo, mi corazón se fortalece en ti. Mi corazón se fortalece.
fortalece en mí, y tu misericordia diario cantaré. Te daré mi alabanza con gozo, mi corazón se fortalece en ti. Las cosas del pasado, mi cosas antiguas extrañar, de aquí yo hago cosas nuevas, cosas raras, abriré camino otra vez, el desierto lo abriré, ríos abriré en el desierto, y mi escogido beberá. El río de
te mandamos avisar. Si tan solo hubieses venido cuando te enviamos a avisar que mi hermano estaba enfermo, mi hermano ya no estaría en ese sepulcro. Pero ahora, Señor, vienes tarde. Él viene ya. ¡Ah, qué corazón! Ya no había esperanza para aquel que había estado con ellas. ¡Ah, pero llegó el Señor! El Dios de nuestra grande salvación estuvo en el momento oportuno. Él es tu socorro oportuno. Ese socorro que viene de lo alto, no viene del hombre, viene de lo alto, de lo sublime, donde no se ve esperanza, donde no se ve salvación. De ahí viene tu socorro. Ah, aunque tu vida tenga mal olor, Él te renovará. Él te hará que tu vida sienta aroma agradable de mirros machacados, de nardos machacados. Él es la gloria y Él quiere compartirla en tu vida. Él nunca llegará tarde. Oh, Él es tu Dios, tu socorro oportuno. Gracias, Señor. Gracias por ser tú nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú quien provees gracia en nuestra vida. Oh, sabiendo lo frágiles que somos, Señor, has decidido poner tu gloria en nuestras vasijas de barro, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, Señor.
Te exaltamos, Señor, en esta preciosa noche. Señor, eres el gozo de nuestro corazón, Señor. Señor, te exaltamos en esta preciosa noche, Señor. Señor, y elevamos nuestra voz. Elevamos nuestra voz en esta preciosa noche, Señor. ¿Cómo no exaltarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? Oh, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Salvador. Con mis manos te hago y mi boca con mis manos, oh sí, Señor, te adoramos, Señor. Oh sí, Pasemos un tiempo más en la presencia del Señor, hermanos, ahí con nuestros ojos cerrados. El Señor puede hacer grandes obras en nuestras vidas en esta noche, hermanos. Ahí está el Señor tocando nuestras vidas, hermanos. No resistamos, no nos resistamos a esa presencia preciosa si usted quiere elevar su voz, hágalo en esta noche, hermanos. Oh, el Señor quiere tocar en cada vida en esta hora. Desde el más grande hasta el más pequeño, el Señor quiere tocarnos. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, muchas gracias. Oh, gracias, Señor, gracias. ¿Dónde están los Samuel? Pregunto a tu Dios. ¿Dónde están los Samuel? Pregunta a tu Dios. Es cierto, mi visión ha escaseado en tu vida y me has dicho, Señor, no oigo tu palabra audiblemente.
a Samuel, aquel joven, aquel niño, aquel hombre que tenía un oído abierto en una generación sorda y ciega, pero yo lo preparé, yo abrí su oído cuando no había visión con frecuencia, cuando no había palabra, pero él escuchó la voz y mis ojos fueron sus ojos para el pueblo. Yo así quiero hacerte, dice el Señor. Yo quiero preparar a Samuel para este tiempo, para que tú veas, para que tú oigas, para que tú camines, para que tú me conozcas, para que tú veas que ese Dios es vivo. Yo ando preparando, al vidente, al profeta, para que seas tú, Samuel, en mi casa. Es el tiempo que tú anheles, que tú escuches, que tú veas, y yo puedo hacerlo, dice el Señor. Yo quiero prepararte y quiero darte lo que tengo para ti es fresco, dice Jehová. Pero ¿dónde están los Samueles? Hay alguien que desea oír más, hay alguien que desea verme más. Yo estoy buscando y preparando. No importa que seas pequeño. Samuel era pequeño, niño, insignificante, pero a mis ojos glorioso y maravilloso el corazón de ese niño. ¿Dónde están los Samuels? Dice el Señor. Sí, Señor, aquí. Venos aquí, Señor, por favor, danos oídos abiertos, Señor, para poder escucharte. Señor, danos ojos abiertos para poder verte, Señor, por favor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Con mis manos en mi boca Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Oh, Señor, gracias por tu visitación, Señor. Gracias por estar en medio nuestro, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Amén. Y amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Podemos sentarnos en esta preciosa noche. Hay momentos, hermanos, en los que uno no quisiera parar de adorar al Señor, y uno quisiera seguir ahí en la presencia del Señor, hermanos. Qué dicha cuando el Señor viene y nos visita. Pues el tema para esta noche, hermanos, tiene como título: Ten ánimo. Ten ánimo. Esas fueron las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijera a aquel paralítico
en Mateo capítulo 9, versos 1 y 2, que dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. Sin duda, hermanos, el corazón de este paralítico había desfallecido. Y había desfallecido por completo. No había esperanza en él, en este paralítico. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a este paralítico? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es de que era impedido, imposibilitado, inmovilizado, tullido. Esa es la definición de un paralítico. No podía moverse, no podía hacer sus tareas cotidianas, dependía de otras personas. ¿Cuántos han atendido a un paralítico? Seguramente la tarea no es fácil. Seguramente la tarea de poder atender a un paralítico es muy difícil. ¿Quiénes eran estos que trajeron al paralítico? Tampoco lo dice las Escrituras quiénes eran. Solo dice que lo trajeron. En una situación tan difícil, hermanos, como esta, no solamente sufre el que está enfermo, sino también sufren los que están alrededor de él. Y yo muchas veces he pensado que sufre más el que está a la par de él que el mismo enfermo. ¿Alguien ha tenido un enfermo en su casa? Y el sufrimiento es muy intenso, es doloroso al tener un enfermo y uno se ve pues incapaz de poder hacer algo por el enfermo y uno quisiera que se levantara, uno quisiera que pudiera comer algo, pero no se puede. Es tan difícil. Pero esta era la condición de este paralítico. Estos que trajeron a esta persona en cama estaban completamente convencidos de que nuestro Señor Jesucristo lo podía sanar. Y no solamente que lo podía sanar, sino que también quería sanarlo. Porque una cosa es querer hacerlo y otra cosa es hacerlo. Estas personas estaban completamente convencidas de las dos cosas: que nuestro Señor Jesucristo lo quería sanar, que nuestro Señor Jesucristo podía sanarlo. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar nuestras dolencias? Y muchas veces nuestras dolencias no son físicas, nuestras enfermedades no son físicas. Muchas veces son enfermedades del corazón. Pero Dios puede
y quiere sanarnos. ¿Quiénes eran estos que trajeron al paralítico? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos tenían una fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenían una fe sencilla, una fe muy pequeñita. Podríamos hasta decir de una fe humilde al traer a este enfermo, a este paralítico. Y yo me pregunto, hermanos, ¿de dónde lo trajeron? ¿De dónde trajeron al paralítico? Si apenas iba llegando nuestro Señor Jesucristo a Capernaum, a su ciudad. Pero dice las Escrituras que lo trajeron. Seguimos leyendo, hermanos, en el pasaje, en el verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver, hermanos, la fe de estas personas, nuestro Señor Jesucristo se dirige a él y le dice: ten ánimo. ¿Qué es ánimo para nosotros en este tiempo? Según la Biblia, hermanos, ánimo se refiere al alma o al espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo se dirigió a esta persona, Él le volvió a dar vida. Ya no había ninguna esperanza para esta persona. Él literalmente estaba perdido. Ya no había ninguna esperanza para él. No había ningún remedio para este paralítico. Si él hubiera anhelado, si él hubiera deseado por sí solo ir en busca de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo podía haber hecho? No. Estaba incapacitado. Él no podía moverse. No había ninguna esperanza para él. ¿Qué esperanza había para aquel que ya llevaba 4 días enterrado? ¿Tenía él alguna esperanza de vida todavía? Para este paralítico tampoco había esperanza. Según la Biblia, ánimo es alma o espíritu. La siguiente definición por ánimo es valor, esfuerzo, energía. La tercera definición sobre ánimo es intención y voluntad. ¿Cuántos hemos visto que en una carrera, hermanos, de ciclismo tal vez, de maratón, los que están en la orilla de las calles dicen: ánimo, ánimo, ya poco te hace falta, ánimo? Y si dice el atleta o el ciclista y empieza a pedalear, pero qué sé yo, 50 metros más adelante, 100 metros más adelante, otra vez sus fuerzas desfallecen. Porque esas palabras que el hombre da no tienen vida como las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ten ánimo, ten vida, ten nueva vida. Esa es
Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, volvernos a dar ánimo. Amén. No se me olvida que en una ocasión teníamos que compartir en una aldea que está, qué sé yo, a 12 kilómetros de Tecpan. Y pues nos quedamos sin vehículo. Qué bonito es llegar hasta este lugar en carro, ¿verdad? Yo hasta ahora no he visto que haya alguien que venga en bicicleta y que tenga que caminar 10, 12, 15 kilómetros, tan siquiera en bicicleta. Pues nos tocó que compartir en una iglesia. Y no solo a mí, sino que también a los diáconos de esta iglesia. Y esta aldea se encuentra, pues, su terreno, o sea, el lugar de Tecpan para esta aldea es en bajadita. Es una bajada no muy prolongada, es pequeña la bajada. Y nos fuimos, y yo feliz con una bicicleta. Me fui a la par de los diáconos. Terminó el servicio y todo, y dijeron los diáconos, pues bueno, vámonos, regresemos. Pero diciendo ellos, regresemos, ellos subiéndose a sus bicicletas y empezando a caminar. Yo no estaba acostumbrado, hermanos, a ir en una distancia tan larga en bicicleta. Pues me fui junto con ellos, pero como la ida era para abajo, ya el regreso no era lo mismo. De ida no fue tan difícil, y el regreso se hizo muy difícil, hermanos. El problema es que esa aldea se encuentra en medio de montañas y de barrancos, y ya el día ya estaba terminando, ya estaba oscureciendo. Y al tener usted una bicicleta con velocidades, con cambios, pues usted puede hacer algo para que no sea mucho el esfuerzo, pero ese no era mi caso. Total que yo fui el último que llegó a Tecpan. Literalmente pasé 2 horas tratando de jalar aire en mi casa. Por más que me dijeran, ten ánimo, eso no resultaba. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice al paralítico, ten ánimo. Esas palabras de vida, hermanos, llegaron al paralítico. Ten ánimo. En Santiago, hermanos, capítulo 1 y verso 8, nos habla también de los de doble ánimo. Vayamos a Santiago, hermanos, capítulo 1 y verso 8. Y nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es doble ánimo? Doble ánimo es falta de sinceridad. Usted no es sincero, yo no soy sincero. Digo algo, pero luego me retracto y digo que es de otra manera. Doble ánimo, falta de sinceridad. Esto es lo que pasó, hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 31 en adelante. Vayamos a este pasaje, hermanos. Esto nos habla cuando el pueblo de Israel fue cautivo y fue llevado a Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 17. Voy a hacer el intento de leer
sin lentes. El verso 31 en adelante. Tal vez leamos un poquito el verso 24 para que podamos captar bien la idea. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Temían a Jehová, pero también adoraban a otros dioses, de doble ánimo. Vayamos a Lucas, hermanos, capítulo 16 y verso 13. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Los de doble ánimo. Riquezas en griego es mamón. Esa es la palabra en griego acerca de las riquezas. No podemos servir a las riquezas y no podemos poner nuestro corazón en las riquezas y poner nuestro corazón en el Señor. En este pasaje, hermanos, de Mateo capítulo 9, del verso 1 en adelante, si leemos, ¿por qué no volvemos a leer en los siguientes versos? Volvamos al capítulo 9. Dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó,
y se fue a su casa. Jesús, hermanos, hace una clara división entre las necesidades físicas de las personas y las necesidades espirituales. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ponemos en primer lugar nuestras necesidades físicas, nuestras enfermedades, cuando realmente la necesidad del hombre puede ser en el corazón? Amén. Le dice el Señor a este paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestro Señor Jesucristo vio primero la necesidad espiritual de este paralítico al decirle: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero nuestro Señor no solamente quería sanar su corazón, sino que también quería sanar su cuerpo. Levántate y vete a tu casa. En ese instante, hermanos, Dios le volvió a dar vida a este paralítico. Dios le volvió a dar su espíritu y él literalmente se levantó. Él literalmente, hermanos, volvió a su casa caminando cuando él ya no tenía ninguna esperanza de vida. Él estaba perdido. Este paralítico estaba perdido. La pregunta en esta noche, hermanos: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que andamos buscando, hermanos? ¿Por qué venimos a la casa del Señor? ¿Cuál es el propósito de estar en este lugar? ¿Necesitamos ser sanados físicamente? Dios lo puede hacer, hermanos. Es que eso no es difícil. Para el Señor no hay nada imposible. Dios puede sanarnos. Y no solamente sanarnos físicamente, Él puede traer ánimo a nuestro corazón. Seremos nosotros, hermanos, de aquellos que llevan a nuestros hermanos a la presencia del Señor, que llevan a nuestros hermanos para poder ser perdonados y luego para poder ser sanados. ¿Cuántos de nuestros hermanos están sufriendo y están con necesidad? Levantamos su vida nosotros delante del Señor. ¿Cuántos han traído a la presencia de nuestro Señor Jesucristo a aquel que quizás ya no pueda caminar? A aquel que tal vez no ha venido a la casa del Señor por un domingo, por un jueves, por 2 domingos, por 2 jueves, que no ha venido a la oración, o no nos damos cuenta de que alguien no asistió a la casa del Señor. Más adelante dice que le dieron la gloria al Señor y dijeron: ¿qué poder es este? El que se ha derramado entre los hombres y se está manifestando. ¿Qué poder es este? Y le dieron la gloria al Señor. Hace poco encontré a una persona y me dio pena hablarle, pero él me alcanzó y me decía: hermano Julio, venía detrás de mí. Yo me sentía un poquito, tal vez no mucho quería hablarle. Hemos orado por él, hemos pedido oración por él, hemos clamado por él, lo hemos visitado. Y me dice: hermano Julio, ¿y sabe a dónde voy? Me dijo. No, hermano, ¿dónde va? Voy a la iglesia, voy al culto. Hubo gozo en mi corazón. Un hermano que en algún tiempo trabajamos juntos, pero luego se perdió. El vicio del licor, hermanos, tomó el control de su vida. Y fue muy doloroso poder verlo en las calles tirado.
Pero qué gozo cuando llega a decir hermano Julio, él siguiéndome, apurado, siguiéndome. Y yo como que no quería platicar con él y me dice, ¿sabe a dónde voy? Voy a la iglesia. ¿Cuántos hemos llevado a nuestros hermanos ante nuestro Señor Jesucristo para que sean sanados? Sanos espiritualmente y sanos físicamente. ¿O estamos nosotros en esa condición de doble ánimo? Vayamos a Gálatas, hermanos, capítulo 6, el verso 1, y con esto vamos a estar finalizando, hermanos. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Hay alguien enfermo en esta noche, hermanos? ¿Alguien que necesite de sanidad? Dios puede hacerlo. Le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Le dice al paralítico, ten ánimo. Para este paralítico, al igual que a Lázaro, ya no tenían ninguna esperanza, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Y yo estoy completamente convencido, hermanos, de que el Señor puede traer sanidad a nuestro cuerpo, traer sanidad a nuestro espíritu. El Señor lo puede hacer. Para estos que trajeron al paralítico, hermanos, ¿será que ellos sintieron vergüenza al decir, pero si tengo que llevar lo tengo que cargar? ¿Cuál sería la condición de este inmovilizado? Literalmente estaba perdido. Es que ya no había esperanza para él. Pero ellos tenían la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo no solamente podía, sino que Él quería sanar a este paralítico. Cerremos nuestros ojos, hermanos. ¿Usted cree que el Señor puede sanar su enfermedad? ¿Usted cree que el Señor puede sanar su dolencia? ¿Hay alguien que esté enfermo en esta noche, hermanos? Yo sé que todos tienen cerrados sus ojos. ¿Hay alguien que esté enfermo? El Señor le dice en esta noche, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo.
Esas fueron las palabras para este paralítico. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y si ciertamente está la duda ahí puede haber una duda. Alguien que esté predicando a su mente y que ponga esa duda en su corazón. Pero el Señor le vuelve a decir: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu cama y vete a tu casa. Este paralítico literalmente recibió no solamente la sanidad física, sino que sus pecados fueron perdonados. ¿Cuántos necesitamos del perdón del Señor? ¿Y cuántos necesitamos de esa sanidad? Señor, en esta noche nos acercamos delante de ti, Señor. Oh, queremos recibir esa palabra, Señor. Queremos recibir esa palabra de vida que viene de tu corazón, Señor. Oh, abre nuestros oídos, Señor, por favor. Queremos recibir esa palabra de vida, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y en esta noche, Señor, te ruego por aquel, Señor, que ha confiado en ti, que ha levantado su mano para recibir lo imposible, Señor, para recibir aquello, Señor, y que para Él y para aquellos es imposible, pero que para ti no lo es, Señor. Señor, te ruego en tu misericordia que esas palabras de vida, Señor, sean sobre nuestros hermanos. Ten ánimo, por favor, Señor, te lo suplicamos en esta preciosa noche, Señor. Con mis manos proclamamos tu nombre, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Por amor a tu nombre, vivificanos. Oh sí, Señor, tú nos invitas. Por amor a tu nombre, sánanos. Por amor a tu nombre, la victoria.
ese nombre sanador.
Por amor de tu nombre, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aquí estamos, Padre.
que somos, Padre, para que te acuerdes, que somos para que nos visites. Oh, Señor. Sí, Señor. Oh, sánanos, Señor. He aquí enfermos que anhelan ser sanos, Señor, en el interior. Nuestro corazón, Señor. Anhelamos entrar a tu presencia, Señor. Oh, mi Dios. Que oh, Señor. Por amor a tu nombre, vivificanos. Por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, la Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Recuerda con qué se agrada el corazón de tu Dios. Por eso las dolencias, por eso las enfermedades, por eso los sinsabores, por eso las decepciones, por eso la amargura, por eso la falta de temor, por eso la falta de gozo, por eso la falta de paz. Oh, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza, agradarías el corazón de tu Dios. Era lo que a Abraham le sobraba, fe para creer quién era su Dios. Que aún siendo ya un ancianito, al verlo, ¿qué harías tú si hubieras conocido el estado en que se encontraba Abraham? ¿Qué hubieras dicho tú si hubieras visto el estado en que se encontraba Sara, aquella anciana? Oh, pero tu Dios te agrada cuando pones en práctica lo que no puedes ver, pero que lo esperas en lo más profundo de tu ser. Fe. Entonces, cuando tu vida tenga fe, agradarás el corazón de tu Dios y tu yugo será más fácil de llevar. Habrá paz, la verdadera paz que sobrepasa cualquier temor. Oh, Señor, es la enfermedad más grande, la falta de fe, porque sin ella no podremos agradarte en lo mínimo. Por amor de tu nombre, danos fe, Señor.
¿Cuántos necesitamos misericordia, hermanos? Amén. El Señor, hermanos, llega a Capernaum. El Señor llega a la vía de misericordia. Nahum es consolación, misericordia. Y Él llega a esa tierra, hermanos, a la tierra, a la vía de consolación, para consolar, para mostrar su amor a aquellos que necesitan misericordia. Yo sé que muchos veníamos enfermos o medio enfermos, pero sé que nuestro Dios es vivo y creemos que Él sana nuestras dolencias, hermanos, no solo las físicas, nuestro corazón, pero Él se acerca a la vía de consolación, a la tierra de Nahum, y ahí Él llega, ahí Él nos consuela, ahí Él nos saca fortalecidos, hermanos. Tarde o temprano su cuerpo va a morir, pero el cuerpo interior, hermanos, eso que queda sano, eso que no se halló, que se halló en todos los discípulos, menos en uno, fue un olor grato, algo precioso. Y es lo que Él quiere, hermanos, que nosotros mostremos esa misericordia, que lleguemos a Capernaum, ser de bendición para otros. Pero, ¿y tú llevas una palabra? Y ha pasado, ¿a quién les ha pasado? Que ustedes están animando a alguien y después en el momento de desánimo, otros son de bendición para nosotros, porque es lo que hemos sembrado. Y es lo que Él quiere, hermanos. Sí, sanarnos. Si Él sana tu cuerpo, Él puede hacerlo. Pero más importante, nuestro corazón, hermanos, nuestro interior. ¿De qué sirve llegar enteritos? Es mejor entrar allá sin una mano, sin un pie, sin una pierna, sin un pedazo del cuerpo, pero que nuestro corazón esté íntegro. Que no seamos tibios, sino como oíamos: Señor, danos un ánimo. Ten ánimo, ¿verdad? Ten ánimo. El Señor nos dice ánimo en las tormentas, ánimo en la enfermedad, como los discípulos le dijo: ten ánimo. A la mujer, a la niña resucitada de 12 años, ten ánimo. Él da ese ánimo, como hoy oíamos. Y el Señor nos dice a nosotros también: ten ánimo. Él quiere fortalecernos, Él quiere darnos ese ánimo, hermanos, y que seamos hallados de un solo ánimo, ¿verdad? La unidad del espíritu. El alma solo es una cosa, no una batalla, sino una sola cosa. Y que se pueda decir: he hallado, como dice el apóstol Pablo, encontré a Timoteo. No he hallado otro muchacho, dice, que tenga el mismo ánimo que este. Timoteo tenía ese anhelo, ese espíritu, esa vida, y conocía a ese Dios que puede sanar. No por nosotros, hermanos, porque por nosotros, ¿quién cree que el Señor puede sanarnos por nosotros? Quizás tú que nos estás viendo y tal vez dices: Señor, para mí no hay esperanza. El Señor hoy nos habló una palabra, y sí hay esperanza. El Señor dice: ¿por quién voy a jurar? Por el cielo, pues yo lo hice. Por la tierra, yo también, ese estrado de mis pies, todo el cielo, la tierra. Hermanos, Él dice que Él, por amor a su nombre, lo puede hacer. Y si Él lo hace por amor a su nombre, hermanos, hay esperanza. Por amor a nuestro nombre, estamos perdidos. Pero por amor a su nombre, hermanos, Él lo hace. Y hallamos consolación en la vía de consolación, en Capernaum, cuando Él viene a nuestras Capernaums. Y Él viene y nos limpia. Así que salgamos con esa convicción, hermanos, que el Señor nos haya tocado. Y estamos agradecidos, hermanos, y le damos esa bienvenida aquí a nuestros hermanos, hermano Julio, hermana, y a su familia. Amén, hermanos, por este tiempo. A unos hermanos preciosos que el Señor nos ha permitido trabajar con ellos y administrando por un determinado tiempo la iglesia de Tecpan. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que siga bendiciendo sus vidas. Sentémonos, hermanos. No sé, ¿alguien más que nos visita? ¿Hay alguna visita?